Hola, este es nuestro quinto episodio de este podcast Embriología Paso a Paso, en el cual abordaremos los siguientes temas: cavidades corporales y diafragma, y malformaciones de cavidades. Así que, sin más que comentar, comenzamos. En el inicio de la cuarta semana, el celoma intraembrionario aparece en forma de cavidad con configuración en herradura o en forma de C. La incurvación de esta cavidad en el extremo craneal del embrión representa la futura cavidad pericárdica y sus ramas indican la futura cavidad pleural y peritoneal. El celoma intraembrionario estará dividido en 3 cavidades que se definirán durante la cuarta semana. Las cavidades serán las siguientes: 1. La cavidad pericárdica; 2. Dos canales pericardio-peritoneales y 3. Una cavidad peritoneal. Todas estas capas estarán recubiertas por mesotelio que fue derivado del mesodermo somático. La cavidad peritoneal va a estar unida al celoma extraembrionario en el ombligo. Esta va a perder su conexión con el celoma extraembrionario durante la semana 10. Cuando se dé la formación del pliegue de la cabeza, el corazón y la cavidad pericárdica se van a localizar ventralmente hacia una zona anterior al intestino primitivo anterior, tema que veremos posteriormente en sistema gastrointestinal, que tras un plegamiento embrionario, la parte caudal del intestino primitivo anterior, el intestino primitivo medio y el intestino primitivo posterior van a quedar suspendidos por mesenterios. En este caso sería por el dorsal. Mesenterios. Los mesenterios se van a dividir en 2, mesenterios dorsal y ventral, que van a dividir la cavidad peritoneal en mitades derecha e izquierda. El mesenterio ventral va a desaparecer rápidamente, excepto en la zona en la que está unida a la par del intestino primitivo anterior. Mientras que en el mesenterio dorsal va a discurrir las arterias que llevan a cabo la vascularización para intestino primitivo. Esto quiere decir que se verá involucrado el tronco arterial celíaco, la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. División de la cavidad corporal embrionaria. Los canales pericardio-peritoneales se localizan lateralmente en la pared proximal al intestino primitivo anterior y dorsalmente al septo transverso, que se define como una lámina de tejido mesodérmico que ocupa el espacio entre la cavidad torácica y el conducto onfaloentérico. Gracias a los crecimientos de los esbozos bronquiales, que son los primordios de los bronquios y los pulmones, aparecerán en el interior de los canales pericardio-peritoneales en la pared lateral un par de crestas membranosas por cada conducto: las crestas craneales, que por encima de los pulmones en desarrollo, y las crestas caudales, que se van a localizar por debajo de los pulmones. Membranas pleuropericárdicas. Las membranas pleuropericárdicas se forman a partir del aumento del tamaño de los pliegues pleuropericárdicos. Estos van a contener las venas cardinales comunes. Inicialmente los esbozos bronquiales son pequeños en relación con el corazón y con la cavidad pericárdica. Sin embargo, van a crecer lateralmente desde los extremos caudal de la tráquea hacia los canales pericardio-peritoneales. Cuando la cavidad pleural se expande en dirección ventral alrededor del corazón, también se extiende una pared corporal desdoblando el mesenterio en 2, una capa externa que se convierte en la pared torácica y una capa interna que se convierte en pericardio fibroso. Membranas peritoneales. Estas membranas van a separar las cavidades pleurales respecto a la cavidad peritoneal. Estas membranas van a aparecer a medida que se expanden los pulmones y la cavidad pleural se desarrolle. Están unidas dorsolateralmente a la pared abdominal e inicialmente sus bordes libres en forma de semiluna, que se va a proyectar a los extremos caudales de los canales pericardio-peritoneales. Desarrollo del diafragma, que va a desarrollar componentes embrionarios, como el septo transverso, que dará origen al tendón central del diafragma, membranas pleuroperitoneales que dan lugar a grandes porciones del diafragma fetal temprano, mesenterio dorsal del esófago, que constituye la porción mediana del diafragma, que va a formar los pilares del diafragma, y protrusiones musculares. Durante este último componente se va a dividir las paredes corporales en 2, una capa externa que se convierte en pared de la pared abdominal definitiva y una capa interna que contribuye a las paredes periféricas del diafragma. A continuación mencionaremos las malformaciones del diafragma. Hernia diafragmática. Es un defecto del nacimiento en el que hay un orificio en el diafragma. Los órganos del abdomen, como los intestinos, el estómago o el hígado, van a poder desplazarse a través del orificio del diafragma en un movimiento hacia el pecho del bebé. Este defecto diafragmático es relativamente frecuente, ya que se llega a presentar en 1 de cada 2.200 recién nacidos. Esta malformación se puede asociar a dificultades respiratorias que pueden ser mortales para el recién nacido, debido a un bajo desarrollo de insulfación de los pulmones. Esta malformación congénita en ocasiones se denomina agujero de Bochdalek, que tiene lugar en el lado izquierdo en el 85 a 90% de los casos,
Con esto damos finalizado el quinto episodio sobre cavidades corporales y el diafragma. Nos vemos en el siguiente episodio.